tus sacerdotes, Señor, se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Juan María Vianney, presbítero, que nació en Lyon el año 1786. Durante más de 40 años se entregó de una manera admirable al servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars, en Francia, con asidua predicación, oración y ejemplo de penitencia. Diariamente catequizaba a niños y adultos, reconciliaba a los arrepentidos y con su ardiente caridad alimentada en la Eucaristía brilló de tal modo que difundió sus consejos a lo largo y ancho de toda Europa. Con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas almas, muriendo el año 1859. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos por su ejemplo e intercesión ganar para Cristo nuevos hermanos en el amor y poder alcanzar con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Tu fractura es incurable, tu herida está infectada, tu llaga no tiene remedio, no hay medicina que la cierre. Tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti, pues te herí como un enemigo y te di un escarmiento cruel. Y todo por tus muchos crímenes, por la gran cantidad de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por tantos y tantos crímenes, por todos tus numerosos pecados, te he tratado de ese modo. Pero esto dice el Señor, cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Voy a compadecerme de sus moradas. Reconstruirán la ciudad sobre sus ruinas. Su palacio se asentará en su puesto, de allí saldrán alabanzas, voces con aires de fiesta. Haré que crezcan y no mengüen, que sea reconocida su importancia, que no sean despreciados, serán sus hijos como antaño. Su asamblea estable en mi presencia. Yo castigaré a sus opresores, de entre ellos surgirá un príncipe, su gobernante saldrá de entre ellos. Lo acercaré y estará junto a mí, pues ¿quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y aparecerá en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria, cuando el Señor reconstruya Sión y se aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura. Y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor
Ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente les dijo: escuchad y entended, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él: la planta que no ha plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy, una lectura, como todos estos días vamos siguiendo al profeta Jeremías. Estamos en el exilio y el profeta hace este oráculo en el cual se mezclan dos cosas. Por una, el porqué del castigo de Dios. ¿Por qué están en el exilio el pueblo de Israel? ¿Por qué están en Babilonia? ¿Por qué está abandonada Jerusalén? Muchas cosas destruidas, saqueadas. Y entonces lo va explicando una y otra vez. Y lo explica con una sola razón: los pecados innumerables del pueblo. Y es muy curioso, no lo dice aquí, pero en todos los demás sitios sí. Propiciados por los gobernantes, que es uno de los problemas enormes. Los gobernantes corruptos que corrompen al pueblo, un pueblo corrompido que se aparta de Dios. Y eso es lo que dice aquí Jeremías. Los pecados innumerables de este pueblo ha hecho que os trate así, que os saque de Jerusalén, que no tengáis ningún derecho. Y va enumerando pecados y todos los líos que han hecho, hasta que llega un momento en que hay un cambio, de repente. Y dice: pero cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Voy a compadecerme de sus moradas. Recibe este castigo implícitamente, aquí no lo dice. El pueblo, viendo todos los desastres, no lo dice el texto, en otros textos sí que se habla de eso. El pueblo, sobre todo los profetas, que piden perdón a Dios de los pecados del pueblo, y llega el momento entonces en que viene la misericordia de Dios. Reconstruiré Jerusalén, volverá el pueblo, volverá la alegría, volverá el pueblo de Israel a ser un pueblo. Y no solo será un pueblo, sino vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere. Lo veíamos el mismo Jeremías la semana pasada. El pueblo es como este cinturón que se adhiere a mi cuerpo y que vosotros no lo habéis querido. Vosotros habéis querido alejaros. Y ese cinturón, si no se usa como se ha de usar, se estropea. Y os habéis estropeado como pueblo, lejos de mi santidad, lejos de Dios.
y hay esa promesa de la restauración de todo, y eso se verá pues a los 70 años del exilio, que volverán a Jerusalén. Y es muy curioso porque las formas de la vuelta son realmente, al menos como la plantea alguno de los libros, muy curiosa. El copero del rey, o sea, el que prueba los vinos y sirve los vinos al rey, que se le ve triste y el rey pregunta: ¿qué te pasa? Es que mi pueblo está lejos, o sea, nuestro pueblo está lejos de sus ciudades, de Jerusalén. Jerusalén está abandonada. ¿Y estás triste por eso? Pues nada, os doy libertad y os pago parte de la reconstrucción. Y así lo hicieron. Y simplemente por un copero del rey, el rey dará libertad al pueblo de Israel. Seguro que hubieron más cosas, pero es curioso cómo lo plantea el Antiguo Testamento. Y dejarán esa libertad para volver al pueblo, volver del exilio, volver a reconstruir. Como siempre, no todos volverán. Una parte del pueblo de Israel se quedó en Babilonia, pero la mayoría volvieron, y con los judíos volvieron también de otras tribus que estaban dispersos, volvieron a Israel, especialmente a lo que es Judea. Pero el Evangelio de hoy es diferente. El Evangelio es un Evangelio extraño en apariencia, aunque el primer tema extraña sobre todo la respuesta final, pero al inicio es normal. Están los fariseos con Jesús, están allí haciendo de un poco hablando y también comiendo lo que haga falta. Y viene la gran crítica. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? La tradición, importantísima. Los mayores enseñan que hay que lavarse las manos antes de comer. ¿Todavía hoy se enseña así? ¿Es eso importante? Sí, no mucho, pero sí. Por sanidad, por nada más que eso. Aquí hay que distinguir dos tipos de tradiciones, y la Iglesia lo enseña más o menos así. Las tradiciones con T mayúscula y las tradiciones con T minúscula. La tradición fuerte con T mayúscula es toda la tradición de la Iglesia que nos viene desde los apóstoles hasta nosotros. Esa es la tradición de la fe de la Iglesia, desde el principio hasta nosotros. Después hay las tradiciones con T minúscula, aquellas cosas que han venido de muy lejos, pero que pueden ser así o pueden cambiar. Pongamos un ejemplo trivial. Hemos leído una lectura del Antiguo Testamento, en este caso de Jeremías, y una del Evangelio. Esta tradición es una tradición moderna que viene de los años 60, después del Concilio Vaticano II. Leemos estas lecturas. Y si lo cambian, ¿qué pasa? ¿Se va contra la tradición? ¿Contra la tradición con T minúscula? No. ¿Contra la tradición con T minúscula? Sí. ¿Podemos cambiar estas lecturas y poner otras siempre que sean del Evangelio y de la Biblia? Sí. Si no son de la Biblia, no. Porque es tradición con T minúscula que siempre se enseñaba la palabra de Dios y no lo que le daba a uno la gana o poner libros que no tocan. Pongamos un ejemplo práctico de eso. ¿Cuántas veces en algunas bodas el cura, que despistado, pues permite que se lean lecturas que no son bíblicas, que son de un poeta, que son cosas muy bonitas según los novios y que les dicen más que el Evangelio? Y se saltan el Evangelio y leen lo que sea, de quien sea, pero que no es palabra de Dios, palabra de hombre. Eso va contra la fe y va contra la tradición con T mayúscula. Que leamos a San Pablo o leamos
la carta de Santiago o que leamos las cartas de Juan. Es indiferente porque todo es palabra de Dios. Que leamos el Evangelio de Mateo, el de Marcos, o el de Lucas, o el de Juan. Es indiferente porque todo es palabra de Dios. Claro que hay unas tradiciones que nos dicen cuándo hemos de leer las cosas, pero son con T minúscula, que podemos cambiar, pero que se ha de leer el Evangelio no lo podemos cambiar. Bueno, eso, para entender, pasa con esto de lavarse las manos. Jesús comía y seguramente normalmente se lavaba las manos, pero algunas veces no. ¿Y qué problema hay? Como máximo un problema sanitario si hay infecciones y si están muy sucias, pero si no, no pasa absolutamente nada. Como sabéis, en la mentalidad antigua y todavía hoy en la mentalidad oriental, se acostumbraba a tener la mano derecha siempre limpia y la mano izquierda era la mano de las porquerías. Todo lo que era pues limpieza del cuerpo o tocar cosas sucias, lo que se hacía con la mano izquierda. Y con la mano derecha se comía. No se comía con la mano izquierda, solo con la mano derecha. De esta forma era una tradición, con T minúscula, claro, para evitar contagiarse de enfermedades. Toda la porquería, mano izquierda, todo lo que era comida, mano derecha. De ahí viene también toda esa tradición de lo que es izquierda es siniestro, todo lo que es derecha en sentido de las manos. Estamos hablando de antes de la política, ¿eh? La política es del siglo XIX, estas ideas. Estamos hablando de hace 2000 años y más de 2000 años. Tradiciones con T minúscula. Cristo sabe muy bien que estas tradiciones tienen una importancia muy pequeña, las de las T minúscula. La de la T mayúscula sí, que es importante. Y Él es el creador de la tradición, porque la tradición que es tramandar, o sea, mandar hacia adelante, transmitir lo que Cristo enseñó y lo que la Iglesia enseñó en los primeros siglos y en el primer siglo especialmente. Esa es la tradición auténtica. De ahí viene toda la Escritura, todo el Nuevo Testamento es tradición. Jesús no escribió nada. Todo lo que se ha escrito desde la tradición de la Iglesia, lo que ha transmitido la Iglesia desde el primer siglo. ¿Por qué es importante distinguir la mayúscula y la minúscula? Porque esto pasa también en la vida normal. A veces me paso haciendo un ejemplo, pero este ejemplo lo he hecho 1000 veces y me habréis oído casi todos. Cuando dos novios se presentan, la novia presenta al novio o la novia al novio, es igual, uno a otro, a la familia. ¿Qué mira la familia? Si la familia es una familia como debe ser, lo primero que mirará es qué tipo de educación ha recibido este novio o esta novia, qué piensa en el fondo este novio o esta novia y cómo respira el novio o la novia, si tiene fe o no tiene fe, si realmente está educada en principios de verdad y en valores auténticos o simplemente en apariencias y en hacerse ver. ¿Qué es lo que mira la mayoría de la gente? Si la familia tiene dinero, si tiene estudios, si gana dinero, si tiene un buen trabajo, y lo demás, lo importante de verdad, cómo es por dentro, no importa. Mientras lo material funcione, lo demás, claro que hay cristianos que sí, que les importa, pero para la mayoría no importa. Solo importa si es más o menos simpático, si es agradable y si está bien de dinero, nada más. Y si tiene posibles de cara al futuro. ¿Está eso bien? Pues ya está, buen partido, se acabó el problema. Y como siempre, lo que empieza mal, porque eso es empezar mal, acaba peor. Y casi siempre acaba mal. ¿Por qué? Porque no se ha ido a ver el fondo. Y el cristiano ha de ir al fondo. Igual que Cristo nos lleva con la T mayúscula al fondo de la verdad. Así que se fijan solo en esta tontería los fariseos. Mira, Jesús no se ha lavado las manos para comer. Hay gente que es así también hoy, ¿eh?
que cuando invita a alguien, como no se haya lavado las manos antes de comer, pues ya es un desastre de persona. Y el Señor nos enseña que por ahí no vamos bien, si vamos pensando así. Y entonces se quejan ante Él: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús llama a todos y responde ante todos: escuchad y entended, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Han confundido una medida de sanidad que puede estar muy bien con una medida sobre la moral de las personas. Es mala gente porque no se lava las manos. Ahí no vamos bien. Y entonces dice que se le acercan los discípulos y dicen: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de lo que has dicho? O sea, que te han visto como un demonio por lo que has dicho. En el fondo vienen a decir eso. Y entonces Jesús da una respuesta muy dura contra los fariseos. Los fariseos, recordemos, son los que se creían los buenos, Se creían gente de ley, de orden, de fe, de religión. Se creían gente muy buena. Y dice: la planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos. Son guías, son ciegos, guías de ciegos. Y esto es cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Como diciendo: qué mal vamos con este tipo de gente, los que se creen buenos, pero ante Cristo lo juzgan y condenan. ¿No se repite esto de generación en generación hasta nosotros? Exactamente igual. ¿Cuántos se creen buenos? Los que llamamos los bienpensantes, y de estos hay cristianos, de estos bienpensantes, curas de estos bienpensantes, obispos de estos bienpensantes, pero que no siguen a Cristo, sino sus tradiciones. Y lo más importante es seguir a Cristo, que es el único que nos abre las puertas a la vida eterna. Celebrando la memoria de San Juan María Vianney, que hizo de su vida una entrega generosa al Evangelio, invoquemos la ayuda divina sobre la Iglesia y sobre todos los hombres, para que en fidelidad al Evangelio la Iglesia promueva los distintos carismas como signo de amor a Dios y a los hombres. Roguemos al Señor. Para que el Señor ayude a los pastores a guiar sus comunidades con su ayuda y ejemplo, roguemos al Señor. Para que todos los cristianos aprendan a resolver sus problemas a la luz de la fe, roguemos al Señor. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Para que cuantos celebramos la santidad de San Juan María, recibamos el auxilio de su intercesión, roguemos al Señor. Padre de las misericordias, te rogamos que derrames sobre nosotros, por intercesión de San Juan María Vianney, tu gracia salvadora y nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en la conmemoración de San Juan María, y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan María Vianney, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jaume Piñol y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dios, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Suplico de que entres en mi casa. Con una palabra tuya bastará. Sabed, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos, dice el Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separará. Del
no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que la mesa celestial robustezca y acreciente la fuerza de lo alto, en quienes celebramos la festividad de San Juan María, para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz.